Vamos a entrar a conocer el verdadero éxito. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón en este momento para escuchar la voz tuya. Y como siempre, que tu Espíritu Santo sea el que nos confronte y nos transforme, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Empezamos con 3 palabras. Yo quiero que estas 3 palabras, es vital que nosotros los tengamos presentes en nuestra vida. Lo que más nos va a ayudar en cualquier cosa que hagamos son 3 palabras muy cruciales en la vida. La primera palabra es conocimiento. Conocimiento. Conocimiento básicamente significa información. O sea, yo recibo información. Lo que yo les doy esta mañana aquí es información. La segunda palabra es entendimiento. Entendimiento es comprensión. O sea, la información que yo recibí en una escuela, yo voy y recibo información. El tiempo me va dando el entendimiento de ello. Por eso se hacen las pruebas, los exámenes al final, para tratar de ver si has comprendido la información. Entonces, entendimiento es comprensión. Y estas 3 palabras que yo les voy a dar, las encontramos en la Biblia constantemente. La tercera es muy importante, sabiduría. Sabiduría. Para muchos, sabiduría viene siendo el tener la capacidad de razonar ciertas cosas y tomar decisiones correctas. Pero es mucho más profundo que eso. Conocimiento es información, entendimiento es comprensión, sabiduría es aplicación. Es cuando yo tomo lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo comprendo y ahora lo aplico a mi vida. Por eso hay mucha gente que tiene conocimiento y tiene entendimiento, pero poca sabiduría. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas a un nutriólogo. Estás sentado frente al nutriólogo y el nutriólogo te dice: voy a ayudarte a bajar peso, pero él pesa como 300 kilos. Y tú dices: bueno, vamos a ver con qué me va a ayudar este nutriólogo. Y te dice: mira, tienes que comer más verduras, más frutas, dejar el pan, y luego va y agarra en una bolsa que tiene aquí atrás papitas de Sabritas, porque uno no solo puede comer una, y está comiendo. Ese doctor tiene conocimiento y entendimiento, pero poca sabiduría. A lo mejor vas frente al oncólogo porque estás batallando, luchando con algo de cáncer. Y el oncólogo dice: vamos a estudiar tu motivo de cáncer y vamos a ver qué podemos hacer para eliminar el cáncer de tu cuerpo. Tú sabes que ese doctor, solo por verlo, que está fumando, tiene conocimiento, tiene entendimiento, pero poca sabiduría. Nos da risa esos ejemplos. Pero ¿cómo hay cristianos en la vida que la Biblia tienen conocimiento de la Biblia, entendimiento de la Biblia, pero poca sabiduría? Porque aplican poco. Por ejemplo, Dios nos habla de perdonar. ¿Qué te dice el enemigo? Si el enemigo te pide 1 kilómetro, dale ¿qué? 2. Lleva sus cosas más lejos. Pero nosotros no aplicamos la palabra. Dios nos dice: ámense unos a otros, pero hay gente que nos cae gordo. Porque tenemos conocimiento y entendimiento, pero poca sabiduría. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el ¿qué? El temor del Señor, no temor al Señor. Porque dicen: yo temo al Señor. No, el temor del Señor significa que lo que Él dice es lo que yo hago. Y hay poca gente que de pronto hace lo que Dios dice porque pues tiene algún pretexto para cosas. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar a hablar sobre el éxito. Vivimos en momentos donde la gente está apasionada por éxito. Para ellos éxito es poder llegar a cierto nivel, estatus económico,
cierta posición social, estamos buscando mucho todo eso. Pero la pregunta que yo hago es, si ese es éxito, ¿por qué el éxito trae poca felicidad o satisfacción? Conozco mucha gente que ha logrado eso. Aquí hay imágenes de algunas personas. Y entre una lista de montón de gente, escogí a estos 7. Jeff Alm, la siguiente pantalla, que vean. Jeff Alm fue un joven, 25 años. Jugó con la Universidad de Notre Dame, fútbol americano, defensa. En la segunda ronda de la selección de la NFL fue escogido. Millones le ofrecieron. Llega y empieza su carrera. Pocos juegos había participado y de pronto un día sale a comer con su amigo hasta las 2 de la mañana, sale después del restaurante un poco tomado, y llega a un lugar, pierde control del carro, su amigo sale volando, para el carro, va con el amigo y lo ve que está sufriendo. Llamó a la policía, fue y tomó una pistola y se mató. No tiene sentido. Dinero, éxito. Pero ¿qué fue lo que le trajo esa sensación, ese momento? En vez de ayudar completamente a su amigo, fue y se mata. ¿Qué pasó en su vida? Nosotros conocemos Robin Williams, uno de los actores más destacados, comediante. Yo recuerdo cuando él empezó comedia. Tenía muerto de risa a la audiencia, porque tenía una capacidad de ver los momentos y en ese momento tenía cualquier situación que pasaba, la tomaba y la hacía risa y todo el mundo riéndose y de política, de lo que sea podía hablar. De pronto en actuación empieza como alguien que había venido del espacio a esta tierra y de ahí de pronto un actor desde comedias hasta acción, hasta de cualquiera podía ser un actor de otro nivel. Sin embargo, si tú buscas las fotos de Robin Williams, vas a encontrar que en sus ojos siempre veías tristeza. Había algo que, a pesar de tener el éxito, fama, dinero, todo lo que él quisiera, lo que él soñó tener un día, aún así no le traía la total satisfacción. Entonces yo digo, bueno, si el éxito es lo que es, ¿por qué no trae esa satisfacción? Y la verdad es, esta frase es importante. El momento más solitario en la vida es cuando logramos éxito y el éxito nos desilusiona. Ahora, sí les quiero decir, por ejemplo, en estos personajes que yo les mostré aquí, y hay muchos más, el éxito público no garantiza el éxito privado. Tú puedes tener lo que aparentemente es lo mejor, porque la mayoría de los hombres, la humanidad, pasa mitad de su vida tratando de buscar éxito y luego la siguiente mitad de su vida tratando de responder a la pregunta, ¿qué sentido tiene? Salomón hizo todo eso. Dice, le di vuelo a la hilacha. Bueno, no dice así, hice todo en la vida. Así dice, hice todo, obtuve todo. Todo lo que me imaginé lo obtuve, dice, y al final de todo yo dije, es vanidad. ¿De qué sirve todo eso? Y fíjense, a veces tú dirás, bueno, esos son hombres en el mundo, en los artistas y todo eso. Eso pasa con los artistas. Vamos a la Biblia. Abran sus Biblias a Job capítulo 3. Job capítulo 3. Para aquellos que son nuevos en usar la Biblia, Job capítulo 3 queda después de Job capítulo 2. Entonces, noten la respuesta. Job está pasando, perdió su familia, perdió todo. Entonces de pronto se hace esta pregunta, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Noten que no solo pasa con artistas, pasa con, no sé, a lo mejor tú en la vida de pronto has dicho, ¿y qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo en la vida? Salmo 55. Salmo 55, versículo 6. Dice, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad
del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. El rey de Israel está diciendo, si pudiera, yo ahorita tuviera alas y me voy de aquí. Y la verdad, en la vida eso pasa. ¿Cuántas veces tuvo que sufrir mi equipo con que yo me quería ir? Yo quería irme de Tijuana. Ustedes no saben, pero yo apliqué un chorro de trabajos durante este tiempo. O sea, yo decía, bueno, si me dan trabajo en otro lado, yo me voy. Y nadie me quería. Imagínense. Primera de Reyes nos habla de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías, el gran profeta de Dios, versículo 4, dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Imagínense, el profeta de Dios está diciendo, pues, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué felicidad hay durante el tiempo de pruebas? Y yo de pronto, pasando momentos difíciles en mi vida, de pronto yo trato de ver a Pablo y Silas, por ejemplo, están encarcelados, los golpearon. O sea, solo porque liberaron a una mujer que estaba endemoniada. Entonces los meten a la cárcel, los golpean, le dan una paliza, los amarran y dice que a medianoche se oía que ellos estaban cantando himnos al Señor. ¿Qué le pasa a esos locos? O sea, para ellos, Pedro, por ejemplo, Pedro traía algunos discípulos y los flagelaron. El flagelo era como un látigo pequeño que al final del látigo amarraban hueso y metal para que doliera más. Lo flagelaron, los golpearon y dice la Biblia que salieron contentos porque los habían golpeado para gloria de Dios. O sea, imagínense, vemos los dos polos, el que está diciendo, Señor, llévame ya. Yo sé que algunos de nosotros nos hemos encontrado en ese momento de decir, Señor, ¿y qué sentido tiene todo? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me tienes en este momento y en este lugar y en esta situación? Y la Biblia nos habla de una palabra llamada bienaventurado. Bienaventurado significa inmensamente feliz. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será ese como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, de pronto te dice, es feliz. O sea, en otras palabras, es totalmente satisfecho una persona que aprende a meditar en Dios. Y hay varios pasajes, déjenme leerles uno, no voy a leer todos, pero Juan capítulo 15, vayan a Juan, capítulo 15, empezando en el versículo 9. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedezcan mis mandamientos, ¿cuándo qué? Mis mandamientos, ¿cuándo qué? Obedezcan ¿qué significa sabiduría? Aplicación, obediencia. Cuando obedezcan mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Permanezcan en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así desbordarán de gozo. Y tú dirás, bueno, ¿por qué estoy pasando por momentos y no siento el gozo del Señor? Bueno, porque entonces no estoy donde yo debo de estar. O sea, yo necesito entender eso. Gozo en la vida depende del enfoque que tú tengas. Si el enfoque en la vida que tienes es
El objetivo es a lo mejor algo material, y si no logras el material no tienes gozo. O sea, si tu gozo depende en la capacidad y en el talento que tú tienes para hacer algo, no pierdas ese talento o esa capacidad de hacerlo, porque el día que lo pierdas, pierdes el gozo. Si tu gozo depende en, por ejemplo, muchas madres, el enfoque de su vida han sido sus hijos. Y el momento que se casan sus hijos y se van de casa, y a lo mejor hasta escogen otro estado, otra nación para irse a vivir. Hay mujeres que han quitado la vida porque perdieron su gozo, porque eso era su gozo. El gozo depende del enfoque. Por eso Nehemías 8:10 nos dice: no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, el enfoque era exactamente eso. Era saber dónde viene. Entonces, por eso, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Ahora, éxito. La palabra éxito es una palabra muy interesante porque hay distinto. Estuve investigando mucho sobre la palabra, y la palabra en sí, el término nuestro se tomó del anglosajón, que tiene exit. Es una palabra que originalmente tiene su raíz en el latín, exire, que significa salir, ir fuera. Ex ire, que significa ir fuera, salir. Con el tiempo, Soka escribe que dice que se empezó a cambiar el significado de la palabra éxito y se le dio un significado: tener un buen fin. O sea, llegar a un resultado apropiado, gozoso, alegre. O sea, cuando tú llegas a un momento en tu vida y es gozoso, dices éxito obtenido. Por ejemplo, yo llego y me dan mi diploma, entonces yo agarro mi diploma, me paro frente a la gente y les digo éxito obtenido. Y mucha gente piensa que el tener el título viene siendo el éxito. Pero otra vez, ¿por qué gente logra eso y no se siente pleno? La lógica te dice esto: si estás saliendo de un lugar, estás entrando a otro. En el español significa ahora tener buenos resultados, pero el original en el latín significa salir de un lugar. Cuando sales de un lugar, estás entrando a otro lugar. Quiere decir que lo que pasaste te sirvió para preparar tu vida para la siguiente faceta en tu vida, porque nunca terminamos facetas en nuestra vida hasta que no nos vayamos con Dios. En esta vida nunca terminas. Tú dices, bueno, es que ya mi etapa terminó, tengo 75 años, ya me voy a jubilar y me voy a sentar ahí a hacer nada. ¿Cómo? Estás en el mejor momento de tu vida, donde puedes lograr dar sabiduría a una generación que está anhelante de sabiduría. Fíjense, la mayoría de la gente dice: esta juventud que tenemos hoy es una juventud sin raíces, sin profundidad, no tiene nada. Pero la realidad es que esta juventud está buscando ejemplos, están buscando mentores, están buscando padres, y no estamos ahí. Entonces están creciendo sin raíces, no por culpa de ellos, por culpa de nosotros. Porque Dios en la vida nos pasa por una etapa, salimos de un lugar para entrar a otro, y lo único que lo previo hizo es nos preparó para entrar a la nueva faceta. Les doy un ejemplo. En Primera de Samuel nos habla de David, capítulo 16, nos habla de David, y David escucha, su papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos. Y le lleva comida a los hermanos, y de pronto ve a un Goliat que está enfrentando a los escuadrones del ejército de Dios, a Israel. Y dice, ¿y qué onda con este incircunciso que viene a retarnos a nosotros? Y sus hermanos le dicen, hey, rebelde, tú nada más quieres aquí la gloria, vete de aquí, tú danos los taquitos y vete ya a tu casa. Entonces, de pronto dice, no. Y de pronto Saúl se para, dice, el que se enfrente a Goliat le va a tocar casarse con mi hija.
Y pues David está, ¿y cuál es? ¿Dónde está? ¿No? Quiero saber qué es lo que me va a tocar. Entonces, ya cuando se enfrenta, le dicen a él, al principio, ustedes conocen la historia, le quisieron dar armadura de Saúl, grandote y él bajito, pues no quedaba, ¿no? Entonces dice, oye, ¿qué experiencia tienes en guerra? Dice, déjame decirte qué experiencia. Allá cuando mi papá, cuidando las ovejas de mi papá, de pronto llegaban los leones y agarraban una ovejita y se la llevaban. Y yo con un palo salía corriendo tras el león. Y cuando lo encontraba le pegaba sobre la cabeza, tomaba la oveja y si se venía en contra mía, lo agarraba y la mataba. Y cuando los osos hacían lo mismo hice. Y lo mismo voy a hacer este día con este gigante que se ha enfrentado a los escuadrones del Dios de los ejércitos. Porque lo que pasó es que la vida preparó a David para lo que seguía. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra sobre éxito. Nosotros queremos un tipo de éxito nada más, porque el mundo nos ha vendido que es tener un buen resultado. Por eso, el proceso es más importante que el destino. Porque ahí es donde trabaja Dios con nosotros, en los procesos. Por eso es importante disfrutar el proceso, porque nos prepara para el siguiente nivel. O sea, varones, la esposita esa que Dios te dio, exactamente lo que tú necesitas para el siguiente nivel. Y no puedes llegar al siguiente nivel a menos que aprendas a disfrutar este nivel. ¿Por qué no llego al siguiente nivel? ¿Por qué no prospero como los demás? Porque todavía no has aprendido a disfrutar este momento. De hecho, váyanse a Santiago capítulo 1. No están enojados todavía, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ponen al ratito. Santiago capítulo 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo sé que ustedes ven las pruebas que ustedes tienen y dicen, ¿cómo me voy a alegrar en la prueba? Pero Dios está diciendo, cuando venga la prueba a tu vida, digas, órale, wow, viene una prueba. Porque esa prueba, dice versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, Dios empieza a prepararse, dice, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Está diciendo, disfruten el proceso. Porque si no disfrutan el proceso, no van a entender la historia más grande que Dios tiene. Por eso dice la Biblia, todo obra para bien. ¿Cuánto obra para bien? ¿Qué queda fuera de eso? ¿Cuánto obra para bien? ¿Qué queda fuera de eso? Si todo obra para bien, disfruta el proceso. Pero lo que pasa es que a veces estamos enfocados más en la meta y no estamos disfrutando el proceso. Pero si aprendemos a disfrutar el proceso, entonces podemos llegar mejor. Y ¿saben qué? Cuando disfrutaste el proceso, cuando llegas a la meta, lo disfrutas mucho más. Por ejemplo, tú dirás, el recibir mi título va a ser lo máximo. No. Cuando llegues al título lo vas a disfrutar porque a lo mejor tú eres madre soltera y la madre soltera tuvo que trabajar, cuidar a los niños y todavía darse tiempo para estudiar, para terminar su carrera. Entonces el éxito no fue recibir el título, el éxito fue cuando ya no podías, tu cuerpo decía ya ríndete, seguiste adelante y como seguiste adelante llegaste a esa meta. Entonces empiezas a disfrutarlo más. El éxito fue todo el proceso. Y acá nada más reconoce tu proceso. Entonces, muchas veces por mirar el futuro, no disfrutamos el presente. Si yo me ganara la lotería, yo ahora sí pudiera hacer, hasta ayudaría en la iglesia para que pinten este lugar porque está feo. Yo haría eso y por estar mirando el futuro no disfrutamos el presente. Miren, el mañana no es tuyo todavía.
Déjalo que llegue. El ayer ya pasó. Y lo que pasó, pasó. Algo así dice una filosofía, ¿no? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Algo así, ¿no? Perdón, esa es una canción, no. Me desvié. Perdón por estar viendo el futuro, ¿no? Lo único que tienes para disfrutar es Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Repítelo conmigo. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. En el libro, para ya terminar, ya se me está acabando el tiempo, doy 4 recomendaciones. La primera recomendación es: no te compares a nadie. No te compares. A veces nosotros perdemos tanto tiempo comparándonos con otros. Es que si yo tuviera esa esposa, entonces sí serías feliz. Habla con el esposo de otro para que veas. Antes de... Si yo tuviera esos hijos sí son divinos. Y a veces estamos comparando si yo tuviera esas riquezas, si yo tuviera ese carro o esa casa. Y lo que pasa es que estamos desperdiciando el momento de lo que Dios nos ha dado ahora. Recuerdo que estaba en una conferencia yo dirigiendo la alabanza en la Florida. Y estuvo Joni Eareckson ahí en aquella ocasión. Joni Eareckson es una cuadraplégica. Ella de hecho pinta hermoso con su boca, todo lo hace y muy poco se mueve, aún la cabeza no mueve nada más, en un accidente que tuvo de joven. Y ella está por compartir ese día, yo estoy dirigiendo la alabanza, pero afuera del salón estaba un muchacho que llegó en silla de ruedas con ella y dice: Joni, he admirado lo que tú eres desde hace muchos años, he leído tus libros. Hace 5 años me accidenté en una carrera de carros, de autos que yo estuve, y me accidenté y me dice el doctor que mi herida fue tan grave que yo jamás en la vida, no importa qué, voy a volver a caminar. Y ya no puedo otros 5 años, me dijo. Y ella lo miró y dice: joven, yo tengo así hace 27, 28 años en esta condición. Y ¿sabes qué, joven? Yo no puedo otros 28 años. Se le quedó mirando un poco sorprendido. Y dice: lo que pasa es que cada día termina mi día y yo llego a casa y me ayudan a bañarme, me meten a mi cama. El siguiente día abro mis ojos y me doy cuenta que nuevas son cada mañana sus misericordias. Lo que pasa, joven, es que tú estás pidiendo misericordia por 5 años y Dios te quiere que tú disfrutes este momento. A veces nosotros estamos pidiendo para más. Señor, si tuviera aquello. No te compares con nadie, porque tú eres único, no hay nadie como tú. Permite que Dios haga lo que quiere hacer. Jacob, de hecho, en la vida con Esaú, su hermano, se adelantó a lo que Dios había prometido. Dios ya había dicho que la primogenitura era para Jacob. Ya lo había dicho, pero él dijo: híjole, es que el más guapo es mi hermano, el más talentoso, el que sabe cazar mejor, el que sabe, todo lo sabe hacer, es el más carismático, el más querido de papá. O sea, y la primogenitura va para él. Entonces, en un día de debilidad de Esaú, le vende un plato de lentejas. Y se adelantó a algo que ya Dios había prometido. Y muchas veces tú estás haciendo cosas que no debes de estar haciendo. A lo mejor estás pidiendo riquezas, entonces lo que haces es tomas de tu trabajo y empiezas a embolsarte un poquito porque dices: es que no va a llegar. La promesa de Dios, estás trayendo maldición sobre tu vida de algo que Dios ya te ha prometido. Y se sufrió mucho. Hubo ruptura familiar en este caso, porque no pudo
esperar, se empezó a comparar con su hermano y dice: yo jamás seré como él. Entonces, no te compares. Permite que Dios te use tal como te quiere usar, así como eres. No hay nadie mejor que tú. Segunda cosa que yo recomiendo es: deja de quejarte. Yo sé que aquí en esta reunión no hay gente así, pero en las otras reuniones viene gente que se queja. No te quejes. Proverbios 18:2 dice: la vida y la muerte está en la lengua. Y por eso a veces nosotros estamos: este chamaco tonto que sigue haciendo lo mismo. Deja de quejarte, que de tu boca salga bendición. Yo estoy aquí parado, no porque he sido buena gente. Yo estoy aquí parado porque un don Fermín, aún en mis momentos más duros de la vida, llegaba y me abrazaba y decía: Dios te va a usar en todo el mundo, tú vas a ser maestro de la palabra, me decía. Él seguía de su boca pronunciando la bendición. Tú puedes decidir si das bendición o maldición. Decide la bendición. La tercera cosa que recomiendo es: sirve a otros. Sirve a otros. Mateo 16:25 dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará, la salvará. ¿Cuál es la causa de Cristo? Yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por eso me encanta la historia de Madre Teresa de Calcuta. Estaba recibiendo un premio, por un homenaje por cosas que ella había hecho. Y un reportero, en comparación, dice: aquellos que no han hecho ni la mitad de lo que esta mujer ha hecho han recibido más premios. Y se acerca a Madre Teresa y le pregunta: Madre Teresa, ¿no habrá algo más que pudiera yo haber hecho para recibir más éxito? Y ella, bajita que era, se voltea y dice: joven, es que Dios no me llamó a tener éxito, me llamó a ser fiel. ¡Wow! Ese es alguien que estaba disfrutando lo que Dios había llamado a hacer. Sirve a otros. El servir a otros es impresionante. Empieza en tu propia casa, es el lugar. Miren, cuando tú le pides a Dios: Señor, yo quiero, por ejemplo, Señor, dame paciencia, es el momento donde tu esposa te va a molestar más. Y tú dices: Señor, ¿qué onda? Digo, querías paciencia, ¿verdad? Pues hay que practicarla. Porque sabiduría, tendrás conocimiento, tendrás entendimiento, pero te quiero dar el vehículo para que puedas practicar. Cuando tú dices: Señor, dame amor por otros, ¿qué te manda el Señor? De esos amigos que son molestos, que hablan mucho, que huelen mal. Y tú dices: Señor, órale, querías amor, ¿verdad? A practicar. Porque conocimiento, entendimiento y sabiduría. Sirve a otros. Y último, huye de la distracción. Huye de la distracción. Enfócate en lo que Dios te ha llamado. Hay muchas distracciones que tú vas a tener. Déjenme darle un buen ejemplo. ¿Es más importante que tu hijo llegue a ser médico, o es más importante que lo críes y lo ames bien? ¿Qué es más importante? Que lo críes y lo ames.
El que llegue a ser médico es la cereza del pastel, pero hay mucha gente que se dedica, no, chamaco, es que tú vas a ser médico y vas a ser próspero y vas a hacer esto. Y en vez de amarlo y criarlo y estar ahí con él cuando él te necesita, a veces nosotros hacemos eso a un lado por mirar las metas en vez de ver los procesos. Y él ahorita te necesita en el proceso, no en la meta. En la meta él va a saber qué hacer y mucho mejor que tú. Tú ayúdalo en el proceso. Entonces, huye de las distracciones que te quieren desviar de aquello que Dios tiene para tu vida. No te compares con nadie, no te quejes. Sirve a otros y huye de las distracciones que te desenfocan de lo que Dios quiere para tu vida. Padre.